El primer recuerdo que tengo del local de videojuegos es un local gigante, de pantallas altas, negras, infinitas, un local muy grande, que debía ser San Clemente, Gesell, Miramar, que es donde yo veraneaba cuando era chico. Recuerdo mucho esta experiencia de entrar y ver como el pasillo hasta el infinito con todo lo que uno se imagina, ¿no? Las luces de neón, los juegos con el sonido activado. Y la verdad que el mundo se anulaba alrededor. O sea, me preguntás ahora y no me acuerdo cuánta gente había o qué otros juegos había ahí al lado. Yo tengo la imagen de la pantalla, la musiquita y arrancar. Y yo flasheaba nuevamente con cómo se veía y ver cómo se movía el piso, como si fuera un plano que se mueve con perspectiva. Después viajar a la costa, estar yendo a Mar del Plata y ver el piso de la ruta y flashear con el piso de cómo va pasando, ¿viste? Como si fuera un plano. Siempre me atrajeron los videojuegos, en especial por el diseño, en principio por las etiquetas, las carátulas, que no sabías con qué te ibas a encontrar. Tengo muy grabada en mi mente la primera vez que vi un arcade fue Space Invaders, Kung Fu Master, El Rally X, el Galaga, el Miss Pac-Man, el Outrun. Moon Patrol, el flipper de Kiss, me daba miedo. Algo que recuerdo con mucho cariño es la masa sonora impresionante, miles de soniditos de filas y filas de fichines en funcionamiento. Y para mí eso es el sonido de la anticipación de la felicidad. ¿Estamos bien? ¿Estás grabando? Grabando. Listo. Entrevista a Santiago, toma 3. Me llamo Santiago Idelson, soy director audiovisual, me dedico hace muchísimos años, décadas a esto. Y los últimos 4 o 5 años también soy socio fundador de Bar El Destello, que es este bar y espacio cultural dedicado a los videojuegos arcade retro de los 80 y de los 90. El arcade no es solamente un videojuego, sino es el mueble que lo contiene. Ese mueble está diseñado para ese juego en especial y tiene un diseño no solamente mobiliario, sino de toda la gráfica que tiene un serigrafiado o ploteado en el mueble. De la misma manera, el diseño de los botones, la ubicación de los botones, la inclinación de la pantalla, son todos aspectos que hacen a ese arcade en particular, que en general era un mueble que adentro estaba vacío, tenía la pantalla y había una placa única, que era la placa en hardware que contenía ese juego. El primer germen de idea de algo parecido al bar fue en un viaje a Japón que yo hice en el año 2011, muchísimo antes de la apertura del bar. Recorriendo las calles de Akihabara, me encontré con 1, 2, 5 locales donde veía desde arcades retro y desde valoración de todo lo que tiene que ver con los videojuegos retro, desde cartuchos, consolas descontinuadas, merchandising. Entonces ahí me llamó la atención, me sorprendió que hubiera como una corriente de revaloración de juegos que tenían quizás 20, 30 años. A mediados del 2017, con Esteban, mi amigo y mi socio, con el que abrimos el bar, surgió un poco la idea de abrir un bar de arcades. Yo voy conociendo la movida con la música chiptune y con como grupo o cierto colectivo de arcades independientes. Pero bueno, se dio al mismo tiempo la idea de abrir el bar con ir conociendo esta comunidad que era como una aproximación a los arcades desde un punto de vista independiente, artístico, autogestionado. Y finalmente, que es en enero del 2018, es que finalmente alquilamos el local y empezamos a trabajar para abrir en abril del 2018.
La llegada del videojuego en Argentina obviamente está completamente marcada por los ciclos históricos del país. Estamos en un contexto de una Argentina que había tenido un fuerte desarrollo industrialista en la década del 50. Si bien uno no puede ir hacia más atrás, incluso y pensar en la década del 20, el 30, con el primer peronismo, digamos, hay una explosión de la industria metalmecánica, una explosión también de la industria electrodoméstico, que genera como un caldo de cultivo que hace que cuando lleguen estos aparatos no se dependa únicamente de las importaciones o de los repuestos que se tienen que traer, sino que se rompe una máquina y bueno, hay un electricista que se da maña, ¿no? Que pela cables y lo saca. Entonces el hecho de que acá hubiera ese tipo de desarrollos hace que sea un terreno fecundo para que empiece a correr la pelota y que lo distinga, por ejemplo, de otros contextos donde te encontrás con un montón de máquinas originales que acá nunca llegaron, pero que tenía que ver con que se importaba todo. Todas esas máquinas que vos ves y decís, che, esto que es gigantesco, que tiene una cabina, que tiene un volante, que tiene una pedalera, que tiene un peloteo increíble, no puede ser hecho acá. Pero sí, lo hacían acá igual. Se traía la plaqueta y después se armaba el resto. La gran explosión acá en Argentina es cuando aparece la máquina de Pac-Man. Porque bueno, también ahí empiezan a aparecer un montón de máquinas más, todas al mismo tiempo. A fines de los 80, principios de los 90, había locales de arcade por todos lados. Estaba Lavalle, estaba lleno de locales, Cabildo, Santa Fe, había un Sacoa gigante cerca de Alto Palermo, Parque Rivadavia, había locales por todos lados. En un principio el arcade fue el mainstream, ¿no? Era donde se jugaban los videojuegos. No había otro lugar donde se podían jugar los videojuegos. Si bien hubo alguna primera consola, era bastante caro. Entonces la gran mayoría de la gente en los arcades es donde se jugaba y donde salían las cosas. Felicitamos a Alberto por su adquisición, que tanto tiempo le ha llevado, tanto le ha deseado. Espero que nos pueda dar satisfacciones a todos. Gracias al señor Menem, ¿no? Eso sí, bueno, gracias. Por supuesto. Dejamos constancia en este mismo momento que todo esto es posible gracias al gran capo. A que el señor estamos en el mojón, ¿no? Dentro de los sueños de la empresa. El segundo apogeo de los 90, que no es tan grande a nivel mundial por ahí como fue en los 80, pero que en nuestro país es muy grande, porque están dadas más las condiciones. Aparte hablemos, ¿no?, de la década del 90, plena apertura comercial del país, $, es otro país también. Arrancamos juntos el 6º torneo de Daytona USA. ¡Ahí está! ¡Increíble la convocatoria! Mirá, la tribuna está pleno. ¿Cuál es el favorito? El azul. Ya es, digamos, la era Daytona. Ya una época donde efectivamente los juegos venían importados. La industria que se había construido había desaparecido y no había espacio para acomodarse. Era o lo importabas y funcionaba, y hay cualquier hipo en la economía y te fuiste. Y de alguna forma esto se empieza a pagar en el año 98. Y también lo que pasa es que las computadoras hogareñas y las consolas empiezan a ser cada vez más potentes. Digamos que durante 10-15 años la experiencia de jugar un videojuego en los arcades era insuperable a nivel gráficos, a nivel sonido. A fines de los 90 las consolas y la PC son cada vez más potentes a un punto en donde llegan a estar igual a igual. Y llega después el 2001. No es ajeno el mundo de los arcades nacionales a la historia de nuestro país. 2001 con la crisis económica, o sea, como que no se sostiene más el negocio a gran escala. Los grandes empiezan a tener dificultades, los que tenían estos pequeños locales terminan casi desapareciendo. Y bueno, se empiezan a apagar los monitores. Estado de sitio. A principios de los años 2000, los locales de arcade empiezan a desaparecer. En algún momento desaparecen y escuché, leyendas urbanas de grandes dueños de videojuegos que los destruyeron a hachazos porque no querían que caigan en manos de nadie, de locales que iban cerrando.
Y bueno, y muchos, o la gran mayoría de los juegos fueron a parar a galpones y estuvieron 10 años en galpones tal vez, o un poco más. Mi nombre es Hernán Sáez, soy diseñador de videojuegos y realizador audiovisual y formo parte de Videogamo, un estudio argentino de videojuegos que hizo un par de juegos, entre ellos Nave Arcade y Dobotone. Videogamo está formado por Máximo Balestrini, Paloma Balestrini y quien les habla. Nave nunca fue pensado como un juego de arcade originalmente, lo que pasa es que el género y el estilo y la forma pedían eso y nos dimos cuenta una vez que estaba armado, ¿no? Pero sentíamos que era un juego que era para arcade. Para poder hacer una máquina con el juego había varias formas. Una era construir un mueble de cero, que era la idea original. Y después en el camino nos fuimos encontrando que bueno, también podíamos agarrar una máquina ya que existiera. En ese momento, 2012, no había un coleccionismo como hay ahora, donde por ahí una máquina sale mucho más cara y por ahí escasean. Con este, digamos, este resurgir o este nuevo interés en el arcade como objeto, es que empiezan a aparecer de nuevo los arcades y se empiezan a abrir esos galpones, cual tesoro de Indiana Jones, en donde aparecen millones de gabinetes llenos de polvo y donde se empiezan a poner en valor, a vender por lotes. Está perfecto, usamos esta pieza, sacamos todo, ponemos toda una pieza encima. No creo que consigamos nada en mejor estado que lo que vimos acá. Si lo sacamos a buen precio podemos tener el monitor, lo de la palanca ya está, eso está buenísimo porque usamos el mismo sistema, una reopción, ¿no? ¡Sí! Lo que resolvimos fue comprar un mueble viejo, ¿por qué? Porque no teníamos que empezar de 0-0, la base ya la estábamos teniendo. No teníamos que hacer un laburo que además nunca habíamos hecho. Por otro lado, un mueble clásico de arcade es súper duro, está hecho para que no se rompa. Entonces tuvimos que ver cómo conectar una computadora a controles, porque estaba todo cableado, controles y monitor clásico, así que conseguimos una plaquita que se llama JPack. Esa plaquita tiene entradas de USB, de teclado, de todo, un amplificador de señal y entonces bueno, vos podés conectar a la computadora, a la máquina y que funcione. Una vez que pudimos probar eso, el resto ya digamos, estaba bastante servido, era hacer el laburo, hacer la gráfica de los costados y bueno, así que estuvimos ahí 3 meses y medio más o menos laburando para poder tener esa máquina. Y a partir de ahí nuestra idea era hacer la máquina para ese evento y después el juego venderlo en computadora o donde fuera. Pero esa forma de jugarse tuvo cierto éxito entre la gente que lo jugaba porque decía, che, está bueno que se juegue así, que no haya ninguna otra, que yo estoy jugando en el mismo lugar donde juegan todos los demás. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a mantenerlo así. El arcade es un nicho dentro del universo de los videojuegos, hay mucho de fetiche, la verdad que es como una valoración del objeto de una manera como romantizada por encima de la jugabilidad y hay como una movida súper importante de desarrolladores de videojuegos. Tal vez el ejemplo más icónico es Nave de Videogamo. Y después se fue amplificando con diferentes juegos que fueron apareciendo. Al ser invitados en diferentes tipos de eventos, desde eventos culturales o museos o lo que fuera, en esos eventos siempre fueron apareciendo otros juegos y otros colegas desarrolladores que fuimos conociendo. Y así fue como se fue armando. Los chicos están jugando y recordarles que estamos durante toda la tarde. Muchas gracias.
a ustedes, que tengan linda tarde también. Hermoso, Yanni, hermosa recomendación porque sabemos que hay mucho gamer dando vuelta en Tecnópolis. Tenemos una zona dedicada a eso, zona gamer se llama. Hoy nos juntamos toda la gente que hacemos videojuegos, juntando todas las máquinas en Tecnópolis, que venimos cada 2 por 3. Y una actividad que es de arte digital, que engloba distintos espacios que se dedican a distintas cosas. Y bueno, estamos acá para compartir, para socializar información, para mostrar qué hace cada espacio. El grupo de los desarrolladores de arcades independientes argentinos es muy emprendedor, muy colaborativo. El interés por el bien común se sobrepone a las internas que pueda haber. Me parece que prima el bien de la comunidad y el crecimiento de los arcades, que florezca y que haya cada vez más arcades argentinos. Por suerte empezaron a haber bares de fichines. Estamos un poco en esa movida, también estamos mucho en el Teatro Mandril, por ejemplo, que es como medio nuestra segunda casa. Y ahí se dio la primera fecha de arcades nacionales y ahí empezaron a caer personas y nos fuimos conociendo y medio que al principio nació como eso, como un grupo de arcades de personas que le gustan jugar a los videojuegos, que eso era lo que como la tecnología nos unía ahí, como en el desarrollo de videojuegos, jugadores de videojuegos. Y así es como se fue amplificando. Yo quiero ser jugador de los juegos que hace otra gente y quiero ir a un lugar donde haya juegos hechos acá y entonces la forma de hacer eso es ir haciéndolos. Como que se van formando espacios que apoyan toda esta movida y siempre, no sé, nos damos una mano. Siempre trabajamos en conjunto porque nos gusta socializar la información, porque nos gusta que la gente se acerque a los espacios que generamos. A mí me parece como una movida increíble, me parece que es un grupo de gente muy talentosa que viene de disciplinas muy diferentes y que generan como un mega power de conocimiento que está buenísimo. El futuro del arcade es completamente incierto. Lo que se fue comprobando y se va comprobando a partir de ahora, que tiene que ver más allá de la nostalgia y demás, es que es una forma de jugar diferente que no se logra estando en tu casa, ni jugando online, ni jugando en una consola portátil, ni jugando en una computadora, ni en una consola clásica. El arcade es un juego muy social. Hay una excusa para que la gente vaya por ahí a jugar al arcade, que es estar en un lugar, compartir con gente. Pueden ser con gente amiga y también con desconocidos. Y es como una especie de club. Creo que el formato arcade es un formato que va a estar ahí siempre. De hecho, ya estuvo desde siempre, antes de los videojuegos. Originalmente eran máquinas electromecánicas. O sea, es una forma de jugar más que un formato de juego de máquina. Así que va a seguir para siempre. Quedó bien, ¿no?